Nos dice que el expresidente Donald Trump llegó este jueves a la sede del Tribunal Federal del Distrito de Columbia para la lectura de cargos tras haber sido imputado por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones del año 2020. Eso como información inicial. Ahora, La Voz de América nos tiene que Trump dijo que era un día muy triste para los Estados Unidos después de declararse inocente o no culpable en la Corte Federal de Washington de cargos de conspiración para anular esas elecciones 2020. Trump se refirió a los procedimientos en una breve declaración en la pista antes de abordar su avión de regreso a New Jersey, caracterizando el caso como una persecución diseñada para dañar su campaña presidencial de 2024. Y citan acá, no podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos. Cita para Donald Trump. Pero también en La Voz de América nos tiene que aproximadamente la mitad de los republicanos aseguró que no votaría por Donald Trump si este fuera condenado por un delito grave, una señal de los graves riesgos que plantean sus problemas legales para su candidatura presidencial en Estados Unidos este año 2024, el año que viene, quiero decir. Esto todo parte de una encuesta de Reuters Ipsos de este día jueves. La encuesta de 2 días que cerró antes de la comparecencia del exmandatario en una corte federal de Washington para responder ante esas acusaciones, preguntó a los participantes si votarían por Trump si fuera condenado por un delito grave por un jurado. Entre los republicanos, particularmente republicanos, 45% dijo que no votaría por él, frente a 35% que dijo que sí lo haría. El resto dijo que no lo sabía, que no sabía en ese momento cuál sería su decisión. Cuando se le preguntó si votarían por el expresidente, favorito, por cierto, para la nominación presidencial republicana, en el caso de que estuviera cumpliendo condena en prisión, 52% de los republicanos dijo que no lo haría, en comparación con 28% que dijo que sí. Bueno, nos detenemos allí. Partimos de ello para dar la bienvenida, para recibir en nuestro espacio a Tony Rosado, abogado, politólogo, especialista en asuntos latinoamericanos, estadounidenses también, analista político y económico. Tony, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día, Román. Un placer saludarte a ti y saludar a todo tu auditorio. Me encantaría saber, además de lo mediático que representa este caso, pero que de lo mediático que representa la figura de Donald Trump, ¿se le hizo seguimiento? ¿Es un problema entre políticos o hay un interés genuino, verdadero del ciudadano norteamericano promedio? ¿Era tema de conversación ayer en la calle? Sí, ayer era un gran tema de conversación en la calle. A diferencia de los otros 2 casos donde fue imputado anteriormente, en los cuales había cuestiones técnicas o cuestiones de seguridad nacional, el día de ayer se refirió a un caso que vivió entre el televisor el ciudadano americano, que fueron los incidentes del día 6 de enero, y en ese caso la gente se siente más involucrada, y por lo tanto ayer estuvo el pueblo dándole seguimiento, inclusive a pesar de no haber habido cámaras adentro de la sala, estuvieron viendo en el televisor paso a paso cómo se iba narrando lo que iba sucediendo dentro de la sala, mientras Trump esperaba a la juez, porque la juez entró como 15 minutos después que Trump a la sala, y hasta que concluyó la audiencia, que duró un total de aproximadamente 30 minutos. Tony, como politólogo, pero especialmente como abogado, ¿hay posibilidades de que este juicio particular, que no es el único, prospere? ¿Hay algún antecedente, hay algún precedente en la historia? Bueno, antecedente no hay ninguno, porque jamás algún presidente de los Estados Unidos había sido imputado por la comisión de ningún delito. El que había llegado más cerca había sido Richard Nixon, quien prefirió renunciar a la Casa Blanca antes de pasar al juicio político. Por otro lado, jurídicamente hablando, sí, este es el caso que preocupa a Donald Trump más que ninguno. Trump está enfrentando la posibilidad de 70 años en la cárcel por este caso únicamente, y es un caso en el que debe estar muy preocupado porque muchos de los testigos clave para demostrar los 4 cargos que se le han imputado son de las personas más cercanas a Donald Trump, que estuvieron con él durante los días anteriores al 6 de enero y durante el 6 de enero mismo. Decía yo, no el único. ¿Cuántos juicios en total y en simultáneo tiene el expresidente? ¿Cuántos más podrían venir? Porque se coquetea permanentemente con nuevas amenazas. ¿Cuántos enfrenta? Bueno, realmente en cuanto a casos civiles, ya perdí la cuenta porque son muchos. Sí. En cuanto a casos penales, en este momento ya causas abiertas y esperando juicio hay 3. Una en el estado de Nueva York, en donde se le acusa de haberle dado dinero a la actriz Stormy Daniels y a algunas otras personas para obstruir la justicia, que es un caso estatal. Segundo, el caso en el que se le acusa de haber retenido
y ocultado Mm. la posesión de documentos secretos de los Estados Unidos, que es el caso que se está ventilando en el sur de la Florida. Y ahora el tercero, que es el caso en el que se le acusa de haber defraudado a los Estados Unidos y de haber tratado de interferir en el resultado de una elección presidencial, que es el que se está ventilando en Washington, D.C. Además, se espera que en un par de semanas más o menos se le impute por unos cargos más ahora en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, por haber intentado sobornar y corromper a los funcionarios de ese estado para que cambiaran el resultado de la votación presidencial. Mm. Ahora, en lo político, estamos conversando con Tony Rosado. Vaya, decimos coloquialmente en Venezuela, papa caliente. Vaya qué tema, vaya qué issue para los republicanos. Estarán frotándose las manos los demócratas, ¿no? Con todo esto. Pues los demócratas están frotando las manos y también varios candidatos republicanos. Claro. Porque a partir del día de ayer, algunos candidatos republicanos que sentían que era muy arriesgado políticamente el empezar a hablar del caso Trump, lo han empezado a hacer. Concretamente, el ex vicepresidente Mike Pence, que había sido muy resguardado en lo que decía sobre Trump y que, como sabemos, también está tratando de ser presidente o ser candidato republicano a la presidencia. El día de ayer finalmente ha dicho que nadie está por arriba de la ley, que la Constitución está primero y que lo que ha hecho Trump, si es que es cierto, lo descalifica para ser presidente de los Estados Unidos. Y esa es una pregunta que se hacen muchos en el mundo. Más allá de estas encuestas hechas sobre todo a republicanos de si votarían o no por él en caso de ser encontrado culpable, incluso de ser llevado a prisión, ¿legalmente podría alguien en prisión o mientras es procesado ser candidato y convertirse en presidente de Estados Unidos? Mientras es procesado, sí, porque la presunción de inocencia se queda con el imputado hasta que un jurado rinde un veredicto. En cuanto a si podría, una vez que ya haya sido condenado, depende del delito y de los cargos. Delitos menores, sí, delitos mayores, no. Este es un delito mayor. Esto es un delito gigantesco. Sí, claro. Tony, muchísimas gracias por su tiempo este viernes. Feliz fin de semana, ¿eh? Igualmente, un placer y saludos a todos los venezolanos. Un gusto, muy amable. Tony Rosado es abogado, es politólogo, es especialista en asuntos latinoamericanos y estadounidenses, es analista político y económico también.